Vamos a entrar ahora directamente a conocer un poco sobre la plataforma del censo. Para entrar a esta página, la dirección es data.census.gov. En esta página vas a poder identificar varios elementos principales con los que vamos a estar trabajando. Primero tenemos la barra de búsqueda que se encuentra en el área central. Aquí es donde podemos entonces empezar a hacer la búsqueda de los datos que nos interesan. Además tenemos el menú de navegación en la parte superior. Aquí para este curso nos vamos a enfocar más en la parte de tables, que son las tablas, maps, que son los mapas, y profile, que son los perfiles. Y si bajamos en la página podemos entrar en las mismas, prácticamente en las mismas secciones de arriba, en tables, maps, profile. Así que vemos que hay diferentes formas de que nosotros podemos entonces acceder a la misma información. Vamos a empezar por lo más sencillo, que son los profiles. Así que vamos aquí en la parte superior, vamos a marcar un profiles, que son los perfiles. Cuando estamos en el área de los perfiles, vemos que lo primero que aparece es un resumen de los datos de Estados Unidos. Si marcamos donde dice View Profile, aparece el perfil de los Estados Unidos. A mano derecha vemos que aparece el mapa de Estados Unidos. Y luego tenemos entonces un resumen de los principales datos, como es la población, el empleo, la economía, etc. Cada uno de estos datos pues tiene una cifra y la fuente de datos de donde sale esta información. Algunos son del censo vecinal, como es el primero, que dice Population and People, población y personas, que dice que es del censo vecinal 2020. Y también tenemos otros que son de la encuesta de la comunidad, como es el de empleo, que dice entonces, en este caso, que es de la encuesta de la comunidad del año 2023. Si seguimos bajando, vamos a ver que empiezan a salir entonces una serie de visualizaciones o gráficas que son más específicas para los diferentes temas que tiene este profile. Estas visualizaciones se pueden compartir donde dice Share, Embed, y ahí la puedes entonces compartir en las redes sociales, puedes también compartirlas por correo electrónico o también la puedes compartir tipo embed, o sea que la puedes poner en tu página. Si copias entonces este código que aparece acá abajo, las copies, y entonces esto lo puedes poner en tu página web para que aparezca en tu página si es que tienes esa capacidad para ponerlo de esa forma. Si seguimos bajando, vemos que muchas de las gráficas tienen para mostrar el margen de error, donde dice Display Margin of Error. Si le damos ahí, aparece entonces la visualización con los márgenes de errores. Aquí vemos entonces que está el número, la cifra, y al lado aparece el margen de error con un más o menos. Al lado derecho también aparece entonces el número de tabla y la fuente. El número de tabla, si tú lo marcas, te va a llevar directamente a la tabla donde salen los datos. Por ejemplo, si marco aquí, que dice que es del S0101, lo marco y me lleva entonces a la tabla donde aparecen los datos. Algunas otras visualizaciones también tienen la opción de mostrar los datos como tabla. Por ejemplo, en esta, si marcamos donde dice Show Table, aparecen los datos como tabla a mano derecha y también te da la opción de bajar la tabla. Si das Download Table, te va a bajar entonces la tabla en formato CSV. Una vez tú empiezas a bajar y a ver estas visualizaciones, tú vas a notar que a la parte de arriba aparece otro menú en la que tú te puedes mover en los diferentes temas que tiene estos profiles, estos perfiles. Por ejemplo, si le doy donde dice Health, me va a llevar entonces a la información de salud. En este caso tenemos alguna información de discapacidad, que nosotros podemos entonces así movernos de un área a otra más fácilmente. Estos perfiles están disponibles para todas las áreas geográficas. Por ejemplo, si quiero ver el perfil del municipio de Sidra, Puerto Rico, escribo en el buscador Sidra, Puerto Rico. Aparece entonces una lista de diferentes áreas de Sidra. En este caso me interesa Sidra municipio, marco Sidra municipio. Y me va a salir entonces parte de la información de Sidra. Y aquí a mano derecha puedo darle, dice View Profile. Y puedo entonces entrar a ver el profile, el perfil del municipio de Sidra, que tiene prácticamente la misma información que tiene el otro, ¿verdad? Tipo de información. La única diferencia es que, por ejemplo, allá para los datos
detallados, por ejemplo, de empleo, pues usaba la encuesta 2023 de un solo año. Aquí, por ejemplo, tenemos disponible de 2022 de 5 años, porque todavía no está la que termina con 2023 de 5 años, no está disponible, así que eso que tenemos disponible para estas áreas que son más pequeñas, que no tienen información anualmente. ¿Necesitas datos demográficos para tu trabajo o investigación? Aprende a dominar la plataforma del Censo de Estados Unidos y Puerto Rico en este curso práctico, donde Raúl Figueroa te enseñará cómo encontrar y descargar los datos que necesitas, generar mapas interactivos y evitar errores comunes. Ya sea que trabajes en gobierno, empresa privada o investigación, este curso te dará las herramientas para aprovechar al máximo estos recursos. Inscríbete hoy en raulfigueroapr.com.